Sí, nuestro hermano Alejandro Ayapán, profesor de la clase de la Reina y jefe del grupo joven de la clase de la Reina, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, amén. Y lo bendiga de gracia, muchas gracias, Padre, en el mensaje que su palabra. Gloria al Señor. Bueno, ponerse nervioso acá, ¿no? Bueno, yo dije a mi hermana acá y gritaba y me dijo, nunca más voy a subir. Porque no es fácil porque usted es hijo de Dios. Hermanos, el Señor me dé gracia para entregar este mensaje en esta noche. La verdad, hermano, que esta reunión es una reunión especial como todos los servicios del Señor. Los servicios del Señor son especiales. ¿Sabe por qué? Porque Dios es especial. Dios es lo más grande. Y aquí hay un título que dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿No es cierto? Y queremos decirle a las personas que nos acompañan, invitados que hay en esta noche, porque el día, aunque estamos en grande, tenemos invitados. Queremos decirle que su presencia de usted, señor, usted, señora que nos acompaña, usted, joven, señorita que nos acompaña, también le da el realce a este servicio. También eso hace que también sea esta reunión una reunión especial. Amén. ¿No es cierto? Queremos decirle que estos son nuestros carretes. Sí. Estos son los carretes de los jóvenes. Alabar a Dios. Y mañana estamos como tuna para trabajar. ¿No es cierto? Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Tenemos en la palabra de Dios, hermano, una ordenanza de parte de Dios, ¿no es cierto?, de este hombre gran salmista David, y es una ordenanza que dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, ¿no es cierto?, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Hermanos, hubo un hombre que es este mismo salmista que cuidaba ovejas, ¿no es cierto? Y él a lo mejor era una forma para pasar el tiempo y después como rey se puso a hacer instrumentos musicales. Y haciendo instrumentos musicales también había que probarla y se puso a cantar, ¿no es cierto? Y según la Biblia dice que este hombre que se llamaba David, yo no sé cuál sería el apellido de David. Yo siempre quería saber cuál sería el otro apellido de Salomón. Salomón, David, pero no sé cuál sería su apellido. Pero eso no interesa mucho. Pero lo importante es que este salmista se ponía a cantar y alababa a Dios. Y era tan poderosa, porque la alabanza es poderosa, estamos hablando de la alabanza, del canto. La alabanza tiene poder. Eso que usted realiza a lo mejor dice, voy a cantar. Pero si esa alabanza, hermano, es dedicada a Dios, esa alabanza tiene poder. Amén. A tal grado que cuando David cantaba, los demonios subían. Y no es cualquier poder, hermano. Entonces, pero este salmista recibió como un segundo nombre. ¿Y sabe cuál era su segundo nombre? El dulce cantor de Israel. ¿No es cierto que le gustaría que nos diera el dulce cantor de la reina? La dulce cantora de la reina. Entonces, David tenía un nombre, un apodo, un nombre, el dulce cantor de Israel, porque él hacía instrumentos, cantaba y bendecía a Dios. Hermano, el canto, la alabanza, ¿qué es lo que es una alabanza? Miro hermanos que cantaron aquí, lo siento, y todos nosotros cantamos. ¿Qué es lo que es una alabanza? La alabanza es, hermano, exaltar las virtudes de alguien. Cuando nosotros cantamos, exaltamos, ¿no es cierto?, damos a conocer el poder de Dios, todos los atributos, la grandeza de Dios. En eso consiste nuestras alabanzas. Entonces, alabanza es exaltar, ¿no es cierto?, las cualidades de alguien.
La alabanza, hermano, es una de las razones por la cual nosotros estamos y nacimos. Porque nosotros, hay un corito que cantamos, yo he nacido para alabar al Cordero. Nosotros, una de las razones por la cual existimos es por la alabanza. Amén. La alabanza, hermano, es un medio para llegar a Dios. La alabanza, hermanos queridos, fíjese que la oración de un cristiano la lleva, dice, el Espíritu de Dios y la entrega a Dios, la acomoda. Las lágrimas también, los llantos de un cristiano también son llevados, ¿no es cierto?, en vasos especiales por alguien, por los ángeles, por el Espíritu, y llega a Dios. Pero la alabanza, hermano, va directa al corazón de Dios. Aleluya. No tiene intermediario. O sea que cuando usted canta, cuando nosotros cantamos a Dios, esa alabanza tiene un libre acceso y llega al corazón de Dios. Fíjese que poderosa la alabanza. Y nosotros decimos, ¿qué voy a cantar este himno? Lo he cantado tantas veces. Pero si yo se lo canto a Dios, si lo cantamos, se lo dedicamos a Dios, esa alabanza va directa al corazón de Dios y Dios envía alegría a nosotros. Y nos alegramos. Fíjese. Dice la palabra de Dios que los ángeles en el cielo, los serafines, querubines, tienen un trabajo especial. ¿Y cuál es? Alabar a Dios. ¿No es cierto? Allá alaban a Dios. Todo día y noche alaban a Dios. Y es el privilegio que nosotros también tenemos. ¿Cuál es? Alabar a Dios. Aleluya. Por eso que la palabra de Dios dice aquí, cantad a Jehová cántico nuevo. Y el sabio Salomón, fíjese, el sabio Salomón que escribió 3.000 proverbios. Salomón escribió 3.000 proverbios y escribió 1.005 cantos. Oye, esto es matemática. Fíjese, él llama y dice, toda la tierra alabe a Jehová, los animales, los árboles, todo alabe a Jehová, los reptiles, todo ser viviente alabe a Jehová, porque para eso fuimos creados. Aleluya. Hermano, para eso fue creado usted, para eso fuimos creados nosotros, para alabar a Dios. Fíjese, y es más, y dice que, no sé si usted se ha dado cuenta, bueno, aquí no es una zona lluviosa, pero Batasuna hay zonas muy lluviosas, y donde llueve tanto, se crían los árboles, las paredes de las casas, por ahí se crían unos hongos que se llaman, que son como unas enredaderas que crecen por la humedad, pero eso, incluso Salomón dice que eso también tiene que alabar a Dios. O sea, los hongos. Pero todo tenemos que alabar a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Alguien preguntará, ¿por qué tengo que hacer todo esto yo? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Hermano, porque Dios es bueno. Porque Dios es grande. Porque Dios es maravilloso, hace cosas grandes con nosotros. Porque Dios lo mandó, porque Dios lo ordenó, y porque Dios, hermano, tiene misericordia. O sea, todo su ser, todo su pensamiento está a nuestro favor. Y por eso nosotros tenemos que alabar a Dios. Amén. ¿Y cómo se puede alabar a Dios? Diga algo. Alguien. ¿Se puede alabar a Dios en la mente? ¿Se puede alabar a Dios en el espíritu? Se puede alabar a Dios sin palabras. Pero también se puede alabar a Dios en forma audible, con una voz sonora, con una voz cantante.
Se puede alabar a Dios en forma personal, como lo han hecho muchos hermanos, pero también se puede alabar a Dios en forma colectiva, como se hace acá. Se puede alabar a Dios con instrumentos, con címbalos, querretines, con trompetas, no sé, con arpa. Nosotros lo hacemos en forma colectiva y alabamos a Dios acá en forma colectiva. Se puede alabar a Dios en público. Por eso que nosotros predicamos en la calle. Aleluya. Y cantamos en la calle. Y alguien dice, y estos no tienen vergüenza de cantar, no saben ni tocar. Pero nosotros lo hacemos para Dios. Amén. Nosotros bendecimos a Dios en la esquina allá de la raíz con cordillera. Amén. Pero ahí estamos alabando a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo mandó. Amén. No es que se le ocurrió a alguien, sino que Dios lo mandó. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que este sabio Salomón escribió, ¿no es cierto?, 3.000 proverbios, 1.500 cantares. Y en uno de sus cantares, en algunos versículos de sus cantares, dice así, hermano, el cantar en el versículo 2 del capítulo 11, dice: ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado la lluvia hacia fueres, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Lo que está hablando del canto, de la alabanza, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne han dado su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Eso dice en los cantares. Hermanos, tenemos nosotros que alabar a Dios en tiempos difíciles y en tiempos fáciles. En todo tiempo se puede alabar a Dios. Cuando leímos estos versículos y dice el sabio Salomón que el invierno ha pasado. Cuando nosotros hablamos de invierno, en el invierno vienen los resfríos, el virus incisional, hay que ponerse más ropa, todo es más difícil. Así es. Hay que ponerse inyecciones, hay gente que le pone la inyección, ¿no es cierto?, antiviral, y hay que prepararse porque el invierno es cruel. Pero la palabra de Dios dice que ese invierno ya ha pasado. Vienen las pruebas, vienen las luchas, se gasta más gas, hay que poner estufa. No, en Santiago no nos dejan de hacer un fuego a leña, porque la cocina a leña calienta más que el gas, hermano. Pero no se puede. De manera que cuando se habla de invierno, se habla de enfermedades, de pruebas, de dificultades. A lo mejor usted estaba en esa prueba. Le digo estaba, porque hoy ya pasó. Por eso que le digo estaba. Usted estaba enfermo, pero Cristo lo sanó. Usted estaba triste, pero Cristo lo levantó. Usted a lo mejor no tenía, estaba lleno de dificultades, no ataca el virus incisional, no quiero ir más a la iglesia, está atacando el virus incisional, pero eso ya pasó. Ahora Cristo le da una eterna primavera. Cuando habla y dice, ¿no es cierto?, las flores del campo se mostraron sobre la tierra. Y ha llegado el momento de la canción. Hermano, si usted cree que la prueba ha pasado, cante. Hermano, si cree que su problema se ha terminado, si cree que su enfermedad ha pasado, si cree que su dificultad ha pasado, cante. Gloria a Dios. Alabe a Dios. Bendiga a Dios. Porque ya pasó el tiempo malo. ¿No es cierto?
Ahora su padre le tiene comida. Ahora viene la cosecha. ¿Entiende lo que se le está diciendo? Ahora viene la cosecha. ¿Y qué voy a cosechar? Bueno, después de lo su fe será hecho. Hermanos queridos, entonces dice la palabra de Dios. El mensaje que leímos ahí en el Cantares dice: la higuera ya dio su fruto. Hermano, en el mundo se dice que hay 4 cosechas. Y con esas 4 cosechas la humanidad vive. Porque nosotros vivimos en la tierra. La base del 90, a lo mejor un más por ciento, es que produce lo que produce la tierra. Si no hay cosecha, no tenemos alimento. ¿No es cierto? Entonces, la primavera anuncia que ya viene la cosecha, que ya vienen tiempos buenos. Hermano, ya vienen tiempos buenos. Gracias, Señor. ¿No es cierto? Y dice, en mi país, dice, se ha oído el canto de la tórtola. Yo no sé cómo canta la tórtola, pero sí sé cómo canta el zorzal. Porque aquí en Chile, no sé si usted sabe que más o menos del 15 de agosto adelante empiezan a cantar los zorzales. Y eso está anunciando que viene la primavera. ¿Me entiende? Pero allá dice que se oía el canto de la tórtola. Hermanos queridos, que el Señor me dé gracia. Porque uno tiene lucha acá, hermanos queridos. Entonces, dice la palabra de Dios, ya está todo listo, hay alimento, hay comida, hay abundancia. Hermano, Dios nos explica por su palabra que Él tiene abundancia, que Él tiene comida, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿No es cierto? Ya pasó el invierno. Entonces nos dice ahora con mucho amor, y nos dice: levántate, amiga mía. ¿Usted se considera amigo de Dios? Hermana, ¿usted se considera amiga de Dios? Entonces Dios dice: levántate, amiga mía. Ya no estés más en cama, porque estás sana, porque ya pasó el tiempo malo. Levántate, amiga mía. Hermosa mía, dice, ven. O sea, no solamente en esta noche usted tiene que levantarse, sino por la fe caminar hacia acá y acercarse a Dios. Ahora Dios no nos llama a nosotros en este momento para que yo venga aquí, me pare al lado y no reciba nada. Dios no es así. Cuando Él me dice que me levante y me llama, es para darme un fuerte abrazo, es para recibirme, es para decirme: hijo, yo te quiero, para decirme: yo te amo y tengo todo para ti. ¿No es cierto? No es para que yo me ponga al lado y lo quede mirando. ¿Qué hizo Dios cuando llegó el hijo pródigo? No le preguntó nada, sino que simplemente corrió y lo abrazó. Y le dio un fuerte abrazo de padre a hijo. Y ordenó y le dijo: traigan, maten el becerro gordo, traigan anillo. Y es eso lo que Dios quiere darte en esta noche. Quiere darte un fuerte abrazo. Tiene por acá un anillo en tu dedo, que es símbolo que Él te hace partícipe de todos los bienes que Él tiene. Cuando nosotros oímos en los matrimonios decir: con este anillo te desposo y te hago partícipe de todos los bienes que adquiramos. Eso hace Dios. Cuando Dios recibe a un hombre, cuando Dios recibe a una mujer, Él le da un abrazo, Él coloca un anillo en su dedo y lo hace partícipe de toda la bendición que Él tiene para el hombre, para la mujer. Gracias, Señor. Así ha sucedido con cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Yo no soy cristiano, no soy evangélico, no soy seguidor de Cristo porque me contaron. Yo soy seguidor de Cristo porque Él hizo una maravillosa obra en mi vida. Amén, amén. Gracias, Señor.
Y este Dios maravilloso me tiene aquí en pie. Ahora quiero decirle una cosa, y creo que mis hermanos que están acá arriba van a concordar conmigo.